Buenos días, soy Valerie Dana, directora de la revista La Vida en Rosa. El cáncer de mama es sin duda el cáncer que más mueve y conmueve. ¿Por qué será? Sin duda porque los resultados en relación con ciertos tumores son de los más positivos. Quizás también porque se habla más de él que de cualquier otro. Lo que siempre me sorprende, porque creo que cualquier tipo de cáncer merece nuestro interés, ante todo porque el sufrimiento que conlleva la palabra está siempre presente. No tenemos suerte por tener, por padecer un tipo de cáncer más que otro. No, un cáncer es un cáncer. Eso dicho, he descubierto no hace mucho en Instagram una cuenta muy interesante. Se llama Mama y Más Info. Lo encabezan dos médicos radiólogos especialistas en patología de la mama, Miriam Montes Fernández y Hugo de la Rosa Toro, que además han creado la web mamaimas.es para ayudar a todas las personas que tras un diagnóstico se ven perdidos. Y son muchas y muchos. Hoy tengo el placer de compartir pantalla con ambos. Buenos días, Miriam. Buenos Hola, días, Hugo. Hola, buenos días. buenos días, Valerie, ¿qué tal? Bien, Encantados de bien. estar aquí Gracias por contigo. estar aquí. Sé que son tiempos Un complicados y placer. para vosotros mucho también. ¿Cómo vivís ambos este momento tan delicado? Tengo que añadir que trabajáis ambos en el Hospital Clínico San Carlos y también Miriam en el Hospital Nuestra Señora del Rosario y Hugo en el MD de Anderson. ¿Cómo se vive esta locura silenciosa? Pues bueno, es una situación nueva en la que nos tenemos que ir adaptando y bueno, básicamente en todos los lugares hemos hecho lo mismo. Ahora mismo se han concentrado toda la actividad hospitalaria en el COVID, posponiendo determinados diagnósticos de otros pacientes, pero poco a poco vamos desescalando y vamos intentando hacer los pacientes prioritarios, los pacientes oncológicos. Esto es como lo digo yo. De eso vamos a hablar. ¿Y tú, Miriam, cómo vives esto? Igual que Hugo. Es que durante este mes ha sido todo dedicado obligatoriamente al COVID. Nuestra preocupación también era el dejar de hacer muchas pruebas necesarias sobre todo para los pacientes oncológicos, pero es que en este momento, hasta ahora, el hospital tampoco era un sitio seguro para poder animar a los pacientes oncológicos a ir. Entonces, bueno, pues se han hecho consultas telefónicas, se ha hecho lo más urgente. Ahora ya por fin tenemos, digamos, una zona limpia. Lo hemos organizado pues, para que los pacientes oncológicos puedan ir de forma segura, y ya sí que estamos animando a que los pacientes con problemas oncológicos ya vengan a las consultas y vengan a hacerse sus revisiones. Porque esa la verdad es que era una preocupación grande para nosotros. ¿Y los pocos que tuvieron que ir, aunque hubiera este COVID en pleno momento dramático, ¿qué tipo de medidas tuvieron que seguir, que seguir? Bueno, los pacientes al final lo que han hecho es venir, se les ha citado en unas horas y han tenido que respetar el horario para que no hubiesen aglomeraciones y para que estuvieran seguros, mantener una distancia de seguridad en todas las salas de espera entre un paciente y otro para que no estuvieran en íntimo contacto, y además venir con mascarilla. Han ido viniendo con mascarilla. Nosotros también nos hemos tenido que poner mascarillas, por lo tanto, bueno, una situación extraña, diferente a lo que solemos hacer, la verdad. Pero bueno, así es como hemos ido trabajando ahora. Y acabas de decir cumplir con los horarios, generalmente no se cumple con los horarios. Generalmente los pacientes que vienen o mucho antes de su cita, algunos se retrasan, entonces, o la actividad nuestra se retrasa, entonces sí que ha habido aglomeraciones de personas previamente. Ahora se ha intentado cumplir exactamente los horarios para que no hubiese mucha gente juntos, ¿no? ¿Notáis mucho estrés, mucha angustia en estas consultas? La gente que solía, y supongo que volverá, a llegar con mucha antelación, se percibe los nervios, el miedo que vamos a descubrir. Sí, la gente viene nerviosa, obviamente viene con miedo, o sea, porque antes nadie se hubiera
puesto una mascarilla, no es algo que está en nuestra cultura. Ahora mismo todo el mundo viene con miedo, intentando no cruzarse con personas, mascarilla, guantes incluso, y sí que se nota. Tratamos de tranquilizarlos porque ahora mismo, como decía Miriam, el hospital está más preparado y está siendo seguro para los pacientes que hay que hacer, ¿vale? Los oncológicos. Pero sí que vienen nerviosos. Pero vosotros podéis sentiros seguros frente a un virus y a un comportamiento de virus que al final se desconoce. Bueno, o Sí. sea, al final seguimos los protocolos que han establecido en los hospitales, en los diferentes centros, o sea, mascarilla, o sea, hay dos circuitos, circuito limpio y circuito sucio, que en el sucio entran las sospechas de COVID y los confirmados. Entonces, se separan esos pacientes de tal manera que sea seguro para ellos. A veces se te puede escapar alguno y alguien que no sepa ir a la zona limpia. En el momento de detectarlo, pues se limpia todo, se sigue escrupulosamente un protocolo. Hemos visto, por desgracia, que hubo muchas personas que trabajan, médicos, personal sanitario en general, que han fallecido durante este último mes, estos 40 días creo que son ahora. ¿Vosotros vais a trabajar con miedo? Yo personalmente con miedo no. Obviamente tienes unas precauciones que antes no tenías. Limpiar ordenadores, todo lo que vas a tocar, teléfonos, te lavas las manos muchísimo más, guantes, mascarillas que antes no te hubieras puesto. O sea, ha cambiado totalmente la forma de hacerlo. Yo miedo no, me siento seguro. Lo que pasa que sí que hay que tener unas ciertas medidas siempre en la cabeza y estar pues consciente de que no te puedes tocar la cara y demás. Sí, que te hace concentrarte más. ¿Y tú, O Miriam? sea, pues bueno, ahora que tenemos mascarillas, a ver, nosotros no hemos estado nunca en la primera línea de batalla, como han estado compañeros, sin tener absolutamente ni lo mínimo necesario. Es como si mandas a un bombero sin su traje de bombero. Entonces, eso nosotros no lo hemos vivido, lo hemos sabido por nuestros compañeros. Nosotros lo que sí que tenemos es contadas las mascarillas. En cuanto llegamos a trabajar, tenemos una mascarilla por persona, no hay más. Y con cuidado de tratarla bien porque es la única que tenemos durante el día. El tema de las mamparas que para hacer la ecografía y eso, pues nos ha llegado la semana pasada. Muchos compañeros lo han comprado ellos para poder trabajar más seguros. Yo como Hugo, la verdad que ahora es en el contacto que tenemos nosotros con el paciente, que no es el contacto con un paciente de una UBI que está eliminando secreciones continuamente o un enfermo de COVID, sino es un enfermo que viene de su casa, que ahora ya la gente viene con mascarilla y que es verdad que algunos podemos no saber que tienen COVID, pero no tenemos ese contacto tan estrecho como tienen otros compañeros. Entonces, nosotros, teniendo las precauciones, sí que hacemos a los pacientes lavarse las manos cuando llegan a la mamografía, por ejemplo, y a los que no tienen mascarilla, pues les conseguimos unas que tenemos por ahí en plan como oro en paño para que se las pongan, para protegernos nosotros y a ellos también. Y bueno, ya no tenemos ese miedo porque estamos ya muy concienciados de lo que tenemos que hacer. Lo que sí que tenemos es un poco pues que la relación con el paciente pues no es la misma, porque no es lo mismo, nosotros estamos acostumbrados a intentar esa cercanía para poder quitar los nervios, pues esa sonrisa, esa conversación. Y ahora, pues bueno, tenemos que tener cuidado de no tener ese contacto, de no tener esa misma cercanía. Ha cambiado un poco la relación entre médico y paciente. Nos tendremos que ir acostumbrando a esto. El médico radiólogo tiene este contacto, esta relación estrecha con el paciente, porque tenemos la sensación que lo tiene el oncólogo, lo va a tener la enfermera, los enfermeros en general, que creo que son la figura quizás la más presente, y nos olvidamos de todos los demás que están en el camino. ¿Cuál es vuestra relación con los pacientes? ¿Qué transmitís? ¿Qué os preguntan? ¿Cuál es? Pues mira, date cuenta, Valerie, que nosotros somos los que vamos a dar el diagnóstico en el momento. O sea, nosotros recibimos a la mujer para hacerse una mamografía,
Si vemos algo sospechoso, la pasamos a la sala de la ecografía y en ese momento ya la mujer va a ver tu cara de preocupación o no. Nosotros muchas veces cuando estamos en la ecografía es que no sabemos qué cara poner, porque claro, tenemos nuestra cara de estar concentrados, pero la mujer está nerviosa mirándonos, a ver, ¿has visto algo? ¿Te has parado mucho ahí? ¿Se ve algo? Entonces nosotros ya sabemos lidiar mucho con eso. Y cuando se ve algo sospechoso, pues la mujer nos pregunta, claro, somos nosotros los que damos la noticia. Y somos nosotros los que citamos a la mujer para la biopsia, si vemos algo sospechoso, o quien se lo hace en el momento. Con lo cual, específicamente los radiólogos de mama tenemos muchísimo trato con las mujeres. ¿Y veis a hombres? Menos, se ven muchos menos, porque es verdad que el cáncer de mama en hombres es muy poco frecuente en relación a la mujer, pero sí que sí hemos visto pacientes, sí, es totalmente diferente. O sea, al final se trata prácticamente igual, me refiero, el circuito es el mismo, pero sí que obviamente, o sea, hasta para nosotros es algo diferente, pero sí que hay pacientes. Sí. ¿Se puede hacer una mamografía a un hombre? Sí. ¿Sí? Sí. Solo quiero volver al tema. ¿Os preparan psicológicamente a hacer estos diagnósticos y sobre todo a ver en directo las caras de estas mujeres que acaban de saber que tienen un tumor, que pueden padecer un cáncer y esto no es tan fácil. No, de acuerdo que no. O sea, yo no he recibido nunca una clase de cómo dar malas noticias. Me acuerdo en la facultad, en los últimos años de carrera, sí, pero esto ya queda lejos y sí que se echaría en falta porque a veces, o sea, uno trata de hacerlo lo mejor posible, pero siempre hay herramientas que te puede explicar gente que está mejor preparada para esto, para hacerlo. Lo único que, bueno, poco a poco vas aprendiendo a hacerlo y lo intentamos hacer lo mejor posible. Sí, es lo que dice Hugo. Al final nadie nos ha contado nada. Es un poco, vas cogiendo tablas un poco con la experiencia. Luego también cada mujer es completamente diferente y cada mujer lo vive diferente. Entonces, tú muchas veces, por cómo estás viendo a la mujer, sabes la información que ella quiere. O sea, además, te das cuenta la mujer que quiere saberlo en el momento y la mujer que no te pregunta nada. Y tampoco tienes que forzar la situación. Hay que darle su tiempo para procesarlo. Sí que es verdad que los radiólogos de mama somos, yo creo, personas que sí que hemos ido desarrollando esa empatía y bueno, luego cada uno lo hacemos a nuestra manera. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho a ser mejor médico una experiencia que pasé con mi madre, que mi madre falleció de un tumor cerebral, y el cómo yo me vi en esa otra parte con ella, delante de mis compañeros, a mí me ha ayudado muchísimo a saber tratar a una mujer cuando se le da un diagnóstico. Y como te digo, cada mujer es diferente. Entonces, tú tienes que ver, según la mujer, cómo transmitir esa información. Y lo vas adquiriendo pues, con la experiencia. Ya, ¿y cómo sacáis todo esto? Porque yo lo veo con la revista, llega momentos en que no puedo más. ¿Y vosotros veis a un psicólogo? Es decir, ¿cómo sacáis todo lo que veis a diario? Porque me imagino que quizás la mente y el cuerpo se acostumbren, pero yo creo que no. No sé. A mí me cuesta mucho, ¿eh? Es algo que parece que los médicos tenemos que estar acostumbrados a esto, pero realmente el dar este tipo de noticias y convivir con la enfermedad, con el drama, porque cada persona luego ya no solamente es el diagnóstico del cáncer, es un poco todo todo en torno a eso, ¿no? Su situación familiar, pues eso parece que no te afecta día a día, tú no te das cuenta. Pero bueno, la mayoría de nosotros dormimos fatal. Yo creo que eso tiene que ver. La verdad que no somos muy conscientes de que quizá sí que nos vendría bien a veces alguna ayuda. Cada uno luego tenemos nuestros escapes. Yo, por ejemplo, soy muy viajera, entonces eso me ayuda, ¿no? A evadirme los viajes cada cierto tiempo. Cada uno buscamos nuestro escape. No sé, Hugo, a ver qué te dice. Sí, bueno, siempre tienes a alguien en el entorno con el que hablas de estos temas y demás. Yo a diario tengo un entrenador
entrenador y me hace algo de coaching, entonces sí que hablo con él y demás, pero al final es lo que dice Miriam, intentas pues no pensarlo, pero como bien dice, sí que te va poco a poco, eso te va afectando. Sobre todo que hay algunos casos que te llegan mucho más que otros, y sí, hay días que no son buenos días. Eso es así. Ya me puedo imaginar. Un truco, meditar. Meditar ayuda muchísimo, muchísimo, francamente, ¿eh? En el principio me habéis contado que se había aplazado citas. Estas citas vais a tener que volver a dar a cada paciente su cita, su hora. ¿Cómo lo estáis organizando? Porque me imagino que os va a caer ahora una tremenda. Sí, claro, o sea, ahora lo que se ha priorizado, como te dije, ha sido lo del COVID, y estamos haciendo los pacientes urgentes o muy preferentes de pacientes oncológicos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, a medida que vayamos desescalando, intentaremos ir metiendo los pacientes menos preferentes, o sea, no oncológicos, intentando recuperar todo aquello que no se ha podido hacer. Lo que pasa es que, como tú bien dices, es un volumen inmenso. Entonces, bueno, pues poco a poco se irá haciendo. O sea, tranquilas porque sí que las llamaremos, pero tendrá que ser todo muy paulatino. Y, La verdad, sí. sí, dime. No, estamos haciendo esfuerzos, pues bueno, pues cada día ir metiendo más pacientes para ir recuperando poco a poco y bueno, pues estrategias así del estilo, como comenta Hugo. Ya. ¿Qué es un paciente preferente? Es decir, que es alguien que está, porque supongo que hay personas que están en revisión, hay el primer diagnóstico, eso quizás sea preferente, operaciones, alguien que se tiene que operar, ¿quién es quién en esta historia? Bueno, los preferentes, como tú bien dices, son los primeros diagnósticos, pacientes oncológicos que ya no están en tratamiento y hay que hacerles alguna revisión, pero dentro de ese mismo tratamiento activo, no las revisiones consecutivas. Esas se han aplazado y lo que se ha hecho es los primeros casos, cuando llegan con los primeros síntomas o el seguimiento del tratamiento activo oncológico. Eso es lo que hemos hecho. Y luego, bueno, con respecto a los tratamientos, obviamente se han paralizado las cirugías del hospital. Entonces hemos tenido que cambiar el protocolo, hemos priorizado el tratamiento quimioterápico, el tratamiento sistémico, frente al operar. Entonces lo que hemos hecho como precaución por si disminuyen de tamaño o desaparecieran es marcar esas pacientes con un marcador, o sea, marcar las lesiones, para luego, en esta fase ahora, empezarlas a operar a esas pacientes. Es que, Se han empezado a abrir los quirófanos de cirugías oncológicas esta semana. Por eso, pues eso se ha priorizado, se ha empezado a dar, se ha cambiado un poquito el protocolo. Antes, en vez de dar la quimioterapia después, se ha dado antes. sí. O sea, realmente no es un cambio tan importante, pero es que no era seguro meter a una mujer en un quirófano porque podía salir con COVID del quirófano. Entonces ahora sí que lo estamos haciendo. Perdón, entendemos que notáis que todo se está tranquilizando, ¿no? Sí. Sí. Sí, por suerte ya antes nuestro hospital era todo COVID, todo COVID. Y ahora ya no, ahora ya se va liberando. La UBI sí que queda todavía un poco colapsada porque, claro, son ingresos muy largos. Son ingresos de 3-4 semanas, entonces hasta que se vaya liberando, pero las plantas sí que se ha liberado bastante. Y una cosa que te quería comentar a lo que has dicho, pues una preocupación que tenemos también es que nosotros antes a lo mejor diagnosticábamos pues a lo mejor unos 3-4 cánceres a la semana. Por mujeres, no las revisiones de mujeres sanas, sino mujeres que venían porque se habían tocado un bulto. Y este mes, nada. No ha venido nadie a la consulta. Entonces, nosotros lo que sí que decimos que ya estas mujeres que se notan alguna anomalía, que por favor que sí que vengan. Que esto ya no se puede dejar más, y ahora ya sí que tenemos una vía para que vengan de manera segura. Yo creo que no han venido para no molestar, porque se ha entendido muy bien que la prioridad era el COVID. Y hay muchos casos en muchos tipos de enfermedades, la gente se ha quedado en casa para no agobiar. Hasta nosotros vamos a sacar estos días la revista en formato digital para no tener que molestar
a los hospitales con la versión papel que llegará a finales de mayo o a principios de junio para dejaros respirar. Es decir, que es... Claro, si este mes ha sido así, es que no se podía hacer otra cosa. Lo que pasa que ahora ya, pues sí que queremos animar. Desde luego no es lo mismo un dolor de rodilla que te toques un bulto en la mama sospechoso o algún otro tipo de sintomatología como un dolor tipo infarto. O entonces hay urgencias y no urgencias. Entonces, ahora mismo este tipo de cosas ya sí que animamos a la gente que ante algo que consideren que puede ser importante, que sí que acudan al hospital. Vamos a hablar de la mamografía, pero ya es que te escucho y a mí me llegan las preguntas. Hablas de las mujeres que notan un bulto, ¿vale? Tenemos muchísimos testimonios de mujeres que se han notado un bulto y cuando han ido a consulta les han dicho, vete a casa, no tienes nada. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Es decir, por un lado nos dicen, os tenéis que palpar, que en el mínima duda vais directamente al médico y cuando llegamos delante del médico, vete a casa, es que no tienes nada. Y la mayoría es porque insisten, porque sienten que algo no va, que se dan cuenta que hay algo más peligroso aquí. Entonces, ¿por qué? A ver, yo entiendo que es porque cuando van, el ginecólogo lo palpa y le parece que es un bulto de tipo benigno, que son muy, muy frecuentes. Los casos, es verdad que cuando pasa un caso así de que una mujer se ha notado un bulto, va y el ginecólogo le quita importancia, no le piden una mamografía, una ecografía, y resulta que la mujer insiste y es algo que al final es un cáncer, esos son los menos. Claro, son los testimonios que os llegan, pero esos son... O sea, y claro, yo lo entiendo, como mujer que a mí me pueda pasar eso, a mí lo que me importa es mi caso, porque ya, por supuesto. Eso por desgracia, o sea, eso por suerte no es tan habitual. Normalmente el ginecólogo no se suele quedar con la duda y no pedir una prueba de imagen. Por suerte, vamos, pero bueno, por desgracia sí que es verdad lo que dices, que siempre hay casos que el ginecólogo luego lo palpa, no le parece nada y bueno, pues si no es por la mujer que insiste, pues nada, pues se pasa ese diagnóstico. Pues que sigan insistiendo. ¿Por qué la mamografía es tan importante? ¿Para qué sirve? Pues mira, la mamografía es muy sencillo. La mamografía salva vidas. Eso es lo que tenéis lo que quisiéramos transmitir los radiólogos. Con la mamografía lo que buscamos es un diagnóstico precoz. Es decir, que antes de que la mujer se note el bulto o una retracción del pezón o que la piel la tiene rara, pues a lo mejor cuando la mujer ya va con esos síntomas, el cáncer de mama a lo mejor ya no está localizado en la mama, sino que ha pasado a la axila, se ha podido ir al resto del cuerpo. Sin embargo, con la mamografía lo que buscamos es detectar esas lesiones tan pequeñas y tan incipientes que van a tener un mucho mejor pronóstico hasta el punto de disminuir la mortalidad y no solo eso, sino de que no tengan que recibir, por ejemplo, quimioterapia ni siquiera. Entonces eso es un poco lo que buscamos con la mamografía. ¿Y a partir de qué edad? Pues mira, se hicieron unos estudios, unos ensayos clínicos en los años 90 y a raíz de ahí es cuando se empezó a hacer el cribado con la mamografía porque se demostró una disminución de la mortalidad hasta un 40% y se hizo en el rango de edad de entre los 50 y los 70 años. Por eso es lo que está más establecido porque hay estudios, digamos, de mucha calidad científica que demostraron esa disminución de la mortalidad. Sin embargo, de unos años para acá, cada vez más sociedades, tanto americanas como europeas, hablan de bajar un poquito la edad de comienzo del cribado a los 40 o los 45 años, porque sí que ha aumentado más aún la incidencia del cáncer de mama y también en mujeres jóvenes. Sí. Sí, sí. Entonces nosotros sí que recomendamos eso, a partir de los 40 ya empezar a pensar en hacerse las revisiones. ¿En qué consiste el examen? Pues mira, el examen... Para las que nunca han hecho. ¿Y existen diferentes técnicas de mamografía o hay una técnica y sabemos que siempre será esta?
No, la mamografía, bueno, técnicas. Ahora mismo casi todos los mamógrafos son mamógrafos digitales, ya pasaron a la historia los analógicos, en casi todos los centros, vamos, los digitales, pues bueno, radian mucho menos, dan una mejor calidad de la imagen. Y el procedimiento pues sigue siendo el mismo realmente, se hacen 2 proyecciones de cada mama para meter todo el tejido mamario, a veces en algunas mujeres, dependiendo de cómo sea su mama, hace falta hacer alguna proyección más. Y bueno, comprimiendo la mama, que ya sabemos que eso es lo que no nos hace ninguna gracia a las mujeres. ¿Pero duele o no? Porque a mí, por ejemplo, no me duele, es incómodo. Estás así, no es lo más aplastante, pero hay mujeres que se quejan del dolor. Es según el tamaño, el tejido interior de la mama. ¿Por qué hay personas que sufren? Pues a ver, lo del dolor es muy variable. Se han hecho muchos estudios de qué depende. Realmente el dolor intenso solo lo refieren un porcentaje pequeño de mujeres. Cuando la mama es más pequeña, el técnico tiene que tirar más de la mama para meter todo el tejido mamario, con lo cual es fácil que sea más doloroso. Luego también hay mamas que de por sí son dolorosas sin necesidad de comprimir. Las mamas que tienen cambios fibroquísticos, muchos quistes, bultos, entonces esas mamas van a doler más ya de por sí. Y luego también es un componente un poco de la ansiedad que llevamos a la mamografía. Nosotros lo que intentamos transmitir es que la mujer tiene que saber que la compresión de la mama es importante, porque al comprimir la mama vamos a emitir menos radiación al tener un volumen más pequeño de tejido que para el estudio, y además es importante para que el diagnóstico se pueda hacer bien. Entonces, nosotros a nuestros técnicos los tenemos entrenados para que transmitan a la mujer lo importante de la compresión y para que se intenten relajar, porque muchas veces al ir tensa, el técnico que te intenta meter hacia el aparato, tú tiendes a ir hacia atrás y al final esa tensión, en no relajar el hombro, al final tú misma estás tirando y favoreciendo que te duela más. Entonces, bueno, lo único, esas mamas que son especialmente dolorosas, ya por el componente de la mama específico, por esto que te digo, mamas ya dolorosas en reposo, pues el mejor momento para hacérselo sería la segunda semana después de que te venga la menstruación. Si el día 1 es cuando te viene la menstruación, en esa segunda semana, que la mama, digamos, está más en reposo, pues ese sería el momento ideal para hacértela en estas mujeres. Y el peor momento es pues justo antes de que te venga la menstruación, porque es cuando la mama tiene más tensión. Sensible, ¿no? Y ahora, espera, porque tú, Hugo, me decías que se hacía mamografía en hombres, como lo hacéis con hombres. Exactamente igual, es lo mismo, las mismas proyecciones y, bueno, los hombres que vienen, algunos se quitan un busto, otros vienen por ginecomastia. Sí, se tira, realmente se tracciona del tejido y se comprime, exactamente igual. Sí, igual. Pero deben sufrir más, ¿no? Hombre. Pues se quejan menos. Qué curioso. Es curioso, sí. Antes de una mamografía hemos visto que mejor ir antes de, no sé lo que me ha puesto Zoom en la pantalla, pero bueno. Sí, no se lo he quitado. Ya, no sé, quizás nos hemos pasado de tiempo, no sé. Algo de los minutos, sí. Ya, y bueno, a ver si graba, si sigue grabando. Hemos visto que mejor ir antes de la menstruación, para hacer la prueba la semana antes. Después. Una semana después. Después. ¿Hay que tomar otras medidas? Sí, eso es importante que me lo digas. Además, me has dado una buena idea para una entrada en el blog, que es algo que es importante. Nada, es muy sencillo. La mamografía no necesita ninguna precaución especial, salvo ese día te duchas y no te echas nada, ni cremas, ni desodorantes, ni talcos. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que tienen unos compuestos radiopacos. ¿Qué quiere decir radiopacos? Pues que van a salir los rayos X, los van a detectar, dijéramos. Entonces, en la mamografía los vamos a ver como puntitos blancos por toda la mama. Entonces, bueno, esto normalmente el radiólogo lo vamos a interpretar y vamos a ver que es de algún producto, ¿no? Pero claro, como mínimo ya nos va a obligar a limpiar toda la mama bien, eliminarla de residuos y volver a repetir la prueba.
Y más aún a veces estos residuos, si se acumulan en las grietas de alguna lesión cutánea, como una queratosis seborreica o una verruguita, pues pueden aparecer como un grupito de puntitos blancos, que para nosotros eso es similar a un grupo de microcalcificaciones, que es uno de los hallazgos que valoramos como diagnóstico precoz de cáncer de mama. Entonces, a nosotros alguna vez nos ha llegado para biopsiar supuestamente un grupo de microcalcificaciones que no era más que residuos en una verruguita. Entonces, eso es importante. Vale. Vamos a intentar acabar porque me da miedo este Zoom. 3 preguntas. ¿Se puede hacer una mamografía cuando llevamos prótesis mamarias? Sí, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que es más complicado. El técnico tiene que hacer una maniobra que se llama maniobra de Eklund, en la que tiene que retirar el tejido mamario y separarlo del implante. Esto normalmente se puede hacer, pero hay veces que si hay poquito tejido mamario y el implante es muy grande, es muy complicado y no se puede hacer. Y luego también cuando son implantes que llevan muchísima evolución, se crea una cápsula fibrosa en torno al implante y es imposible de separar. En caso de que pasara esto, lo que hacemos es una ecografía complementaria o hacer alguna otra prueba para evitar que se nos pase nada. Y luego, si una mujer está mastectomizada y tiene un implante, en ese caso no hacemos mamografía. Lo que hacemos es ecografía directamente. Cuando el ginecólogo pide volver a hacer pruebas, ¿eso significa obligatoriamente que tenemos un tumor? No. Casi seguro que no, eso es casi seguro que no. Normalmente cuando es casi seguro que tengáis un tumor, lo que os van a pedir es una biopsia, no volver a repetir pruebas. Nosotros la verdad que como trabajamos Hugo y yo y casi muchos radiólogos de mama ahora, es que directamente hacemos lo que haga falta a la mujer, mamografía, ecografía, incluso la biopsia antes de que le llegue al ginecólogo, con lo cual ese problema para que el ginecólogo no lo tenga, porque es una consulta absurda, ¿no? El tener que ir para luego volver a repetir una prueba. Yo si tengo que repetir alguna prueba la hago directamente, no tiene que ir al señor al ginecólogo, le hago esa consulta. Pero normalmente quiere decir que el radiólogo hay algo que no ha visto bien de la mama, tiene que repetir alguna proyección o hacer una ecografía. Entonces normalmente quiere decir por eso, porque hay hay que aclarar algún hallazgo simplemente. Y bueno, yo entiendo la ansiedad, ¿no? que le puede producir a una mujer este tema, pero normalmente cuando hay que repetir algo o cuando, si no es una biopsia, es simplemente porque hay que aclarar algún hallazgo. Luego de ahí ya puede ser que deriven una biopsia. Sí. Y mi última pregunta, cuando en una familia, por ejemplo, la hija ve que su madre ha tenido un cáncer, la tía o la abuela, y tiene que hacer una mamografía en este caso, o mejor ir primero a ver si hay un cáncer hereditario en la familia, si hay esto, y que luego se darán a hacer estas pruebas. Estas mujeres tienen que derivarse a las unidades de consejo genético. Entonces ahí es donde te van a hacer un estudio realmente de esos antecedentes, porque por ejemplo tener una abuela con cáncer de mama, eso no es un antecedente importante. Tener un padre con cáncer de pulmón y una madre con cáncer de colon tampoco lo es. Ahora, como decías, madre, sobre todo en edad premenopáusica, hermana, prima. Entonces, ahí ya te tienen que hacer un estudio. Te van a hacer también, dependiendo de ese estudio, un test genético para ver si tienes una mutación que te va a predisponer mucho más a un cáncer de mama. Y en ese caso te van a calcular el riesgo que vas a tener. Está el riesgo poblacional, que es el de todas las mujeres. Luego tenemos el riesgo moderado, que es cuando hay antecedentes, pero no está muy claro, no hay una mutación. Y luego tenemos las mujeres de alto riesgo, que son mujeres que tienen ya una mutación que les aumenta su riesgo de cáncer de mama hasta un 30 o un 50%. A estas mujeres ya no solamente es que les hagamos mamografía desde mucho más jóvenes, a partir de los 35 años, o incluso 30, o incluso 25, depende de cuándo su madre haya tenido el cáncer, sino que también les vamos a añadir al seguimiento de resonancia magnética de mama. Vale. Pues os agradezco muchísimo haber contestado a mis preguntas. Es un placer conoceros porque al final Instagram igualmente son fotos y poco más. Con lo cual, para mí ha sido un verdadero placer y estoy convencida que vamos a ayudar a muchas mujeres con vuestras contestaciones.
Pues muchas gracias, Valerie, por la labor que hacéis. Nosotros también encantados de haberos conocido y nada, colaboraremos siempre en lo que podamos. Seguro. Exactamente, me uno igual. Ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias. Que tengáis un buen día ambos. Adiós. Igualmente, Gracias. hasta luego. Hasta luego.